Buenas tardes, abogado. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, darle la bienvenida a esta entrevista. Pedirle, por favor, nos proporcione nombre, cargo al que aspira y su lugar de nacimiento. Mi nombre es Rodolfo Pérez Castillo. Nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 14 de septiembre de 1954 y aspiro al puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. ¿Nos pudiera hablar sobre el impacto que tuvo la sentencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos en el caso Radilla? ¿Cómo impactó en el orden jurídico mexicano? Bueno, el caso Radillas es un parteaguas en la impartición de justicia, porque yo he pensado que nosotros en México llegamos tarde a la cuestión de los derechos humanos, hasta 2011, cuando la Carta de los Derechos Humanos se firmó en 1948. Y el caso Radilla es un ejemplo donde le explica a la Suprema Corte qué puede hacer ante la violación de los derechos humanos. Y ese es el parteaguas donde la Suprema Corte empieza a desplegar los criterios sobre la progresividad, etcétera, en cuanto a la protección de los derechos humanos. Gracias por su respuesta. Muy bien. ¿Cuáles serían, en el caso de llegar a ser ministro de la Corte, cuáles serían los elementos que usted tendría que estar revisando para este tema de combate a la corrupción, nepotismo y que tanto se ha mencionado a nivel nacional? ¿Dentro del Poder Judicial? Bueno, en parte sí entiendo la posición de algunos trabajadores, donde dicen que de niños van a coser expedientes porque los hemos visto, pero sí es una forma muy sui generis de ver. Yo inclusive tuve compañeros de la escuela que estuvieron en juzgados de distrito y metieron a sus hijos que estudiaron también leyes, y sus hijos siguen estando, ellos ya se jubilaron, y sus hijos siguen estando en el Poder Judicial. Ahora, por lo que hace a la corrupción, yo en lo particular no he tenido ninguna experiencia en que me hayan solicitado alguna vez algún favor o algún dinero. Parte porque donde yo litigo me conocen y saben que yo conmigo no andan en medias tintas, que si alguien se atreve a pedirme dinero, lo voy a denunciar. Entonces, siempre me tiene mucho respeto todo el personal de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados. Y no creo que algún día se atrevan o se atreverían a insinuar siquiera un favor, ya no digamos de cuestión económica, sino un favor nada más. Y probablemente no dudo que sí haya corrupción, porque pues es rumores de pasillo, ¿verdad? Que hay cierto grupo de abogados que son bastante amistosos con algunos jueces o magistrados y a veces me recuerda a aquellos magistrados que estaban en Chilpancingo, no recuerdo ahorita el nombre de la víctima de una niña, donde estuvo involucrado el ministro Díaz Infante, Ernesto Díaz Infante. Los dos magistrados se dejaron corromper. Y yo trabajé en Chilpancingo, yo los conocía, yo conviví con ellos. Y cuando me enteré, dije, no es posible, si yo los conozco, no era creíble para mí. Pero de que sucedió, sucedió. Bien, gracias, comisionada. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, sí, magistrada. En materia de impartición de justicia, no le acercas el micrófono. ¿Por qué es importante juzgar con perspectiva de género? El micrófono para que se grabe. Sí, en materia de impartición de justicia, ¿por qué es importante juzgar con perspectiva de género? Mire, desde mi punto de vista, hay una concepción equivocada de que el género femenino es el sexo débil, pero
Por ejemplo, conozco gente que en sus oficinas, la mayoría son mujeres, porque son más estrictas, son más ordenadas, son prácticamente incorrompibles, ¿sí? Entonces son diferentes. Pero en cuanto a física, cuestión física, sí es importante porque la mujer, por su propia naturaleza, no tiene la fuerza del hombre, ¿sí? Por ejemplo, los casos de feminicidio, ¿sí? Es un abuso de parte de la pareja, generalmente, contra la mujer indefensa. Estaba oyendo al senador Fernández Noroña ayer en una videocharla, platicaba de que un día le tocó ver que un tipo golpeaba a la mujer, era su pareja, y entonces él se metió y intervino y le dijo, oiga, espere, no la golpeé, y él iba acompañado de otra persona, y dice que la señora esta, la mujer, dice, yo quiero regresar a mi casa, pero vivía creo que en Monclova o por allá, y entonces le compraron el boleto de camión para que se fuera, y dice que el compañero que iba con él le dice, oye, ¿cómo te atreves a hacer eso? Dice, tú no sabes si el señor ese está armado, o trae un cuchillo o una pistola o lo que sea. Entonces, como físicamente y muchas veces anímicamente la mujer no se despliega en la misma forma que el hombre, sí es importante que el juzgador lo vea con otros ojos, con ojos distintos, precisamente porque, repito, la concepción que se tiene del sexo débil es que la mujer, por ejemplo, hay gente, he conocido mujeres que dicen, golpéame pero no me des, le dicen al marido. Yo una vez tuve la oportunidad de orientar a una persona y en la puerta del lugar de la persona que le iba a ayudar del DIF, vamos a decir, de ahí se regresó y dice, no, es que él es mi marido y él tiene derecho. ¿Cómo? Entonces, muchas veces no es solo la fuerza física, sino también la fuerza psicológica que ejerce el hombre sobre la mujer. Y eso tiene que tomarlo en cuenta el juzgador. Bien, gracias por su respuesta. Gracias, abogado. En materia de acciones de inconstitucionalidad, se revisa el cumplimiento de requisitos constitucionales para reformas, sean legales o reformas a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia ha invalidado reformas basadas en vicios en el procedimiento legislativo a los que les llama invalidantes. ¿Podría hablarme al respecto, su opinión, diferenciarlos de otros que no lo sean y cuál es su postura al respecto? Bueno, yo creo que toda la legislación, sea constitucional u ordinaria, secundaria, puede ser revisada en cuanto al procedimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que no se haya juntado, por ejemplo, en el caso de una reforma constitucional, que no se haya reunido el quórum necesario y que sea publicada. Entonces, ¿quién la va a revisar? Pues tiene que revisarla alguno de los poderes. Pero eso que se ha dicho de que no tuvieron tiempo suficiente para revisarla, recuerdo a la senadora Andrea Chávez, que agarraba las hojitas y decía, miren, son 20 hojas, 40 páginas, ¿en cuánto tiempo la leen? ¿Sí? Si uno se puede a leer, a estudiar qué es lo que hacen, ¿sí? 40 páginas, a veces se sienta uno a leer un libro y yo acabo de leer El extranjero de Albert Camus y una mañana me tomé. Entonces, o sea, eso de que no es tiempo suficiente, ¿para quién? ¿Sí? Eso es muy relativo. Entonces, no puede el Poder Judicial determinar cuándo es tiempo suficiente o cuándo no es tiempo suficiente. Esa es mi opinión. Le agradezco su respuesta. Abogado, tiene poco más de 2 minutos para presentar sus propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia en México. Bueno, miren, los abogados, ustedes lo conocen, lo saben muy bien, somos muy resistentes a los cambios, ¿sí? Yo me dedico fundamentalmente al derecho fiscal y recuerdo que cuando yo empecé se usaba el Código Fiscal de 1966
y luego entró el Código Fiscal de 1981. Y muchas gentes, lo recuerdo muy bien, se oponían, dicen, no, es que el del 66 está muy bien y el del 81 trae otras cosas. Y al final de cuentas nos acostumbramos al nuevo código, que es más completo. Entonces, este procedimiento que ahora tenemos de elección de jueces, creo yo que mucho es parte de la naturaleza de la resistencia, no nada más de los abogados, sino del público en general. Y me parece importante porque el Poder Judicial había estado ajeno al control del pueblo, de la gente, del votante. Ahora ya era el único poder que estaba alejado, ¿verdad? Y yo recuerdo que, por ejemplo, antiguamente para ser juez de distrito había que ser secretario de Estado y Cuenta de un ministro. Varios compañeros míos llegaron a ser jueces de distritos y magistrados porque eran secretarios, no digo los nombres, pero de ministros de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte. Claro. Entonces, para hacer antiguamente la carrera judicial, poder ser juez de distrito, ya no se diga magistrado, había que ser secretario de Estado y Cuenta o, como dijo una vez un ministro, lo nominaron para ser ministro y decía, bueno, es que fulano de tal fue mi alumno. Dice, ¿cuándo voy a volver a tener un alumno que sea un funcionario de ese nivel y me proponga para ser ministro de la Corte? Pero bueno, parte de eso es que la gente sepa de qué es capaz cada uno. O sea, de qué estamos hechos los abogados. Claro. ¿Sí? Porque además, la verdad, estamos muy desprestigiados. Luego, es necesario ampliar la plantilla de juzgados de distrito, que es la primera parte a donde está, la primera parte donde tiene acceso el particular. Abogado, muchísimas gracias por su presencia, por su participación y le pedimos estar atento a las notificaciones y determinaciones que emita este comité. Gracias. Gracias.